Hola chicos, muy buenos días. Vamos a empezar con un nuevo video. En este caso, vamos a empezar ya con gramática. Vamos a hablar acerca del verbo be. Pero primero vamos a hacer una pequeña acotación y vamos a recordar algo que vimos en la primaria también. En este caso, ¿cuántos tipos de frases o enunciados existen? Existen solamente tres tipos, de forma muy básica. Tenemos las afirmaciones, que es donde nosotros aseguramos algo, donde nosotros decimos que algo está ocurriendo. Tenemos las negaciones, cuando en este caso, como su mismo nombre lo dice, negamos algo. Y tenemos las interrogaciones, que estas son con las cuales nosotros conseguimos información, son las preguntas. Muy bien, pasando esta pequeña acotación, vamos a empezar con nuestro tema principal y hoy presentamos el verbo be en presente simple. En este momento, chicos, les pido que a todos aquellos que no les haya quedado claro este tema, cuando lo vieron en secundaria, olviden absolutamente todo lo que aprendieron en ese momento, olvídenlo para no hacernos bolas. Esto es, vamos a verlo de una manera muy, pero muy detallada. Primera, vamos a ver, ¿qué es el verbo be? El verbo be no es más que un verbo en inglés que tiene dos significados diferentes. En esto radica toda la complejidad de este verbo. ¿Por qué? Porque puede significar dos cosas. Puede significar ser o puede significar estar. Esto va a depender de la connotación del enunciado que estemos leyendo. Ahora, ¿cuándo se usa el verbo to be, el verbo be? Este se usa para dar información sobre ti o sobre alguien más. También puede dar información sobre objetos o cosas. Unas cuantas preguntas que podemos responder, en este caso con el verbo be, podemos mencionar quién soy, dónde estoy, cómo me siento. Podemos hablar de nuestra edad. Les recuerdo, en este caso, que el verbo be tiene dos significados. Puede significar ser o puede significar estar. En este caso, en este momento, vamos a conjugarlo con el verbo ser. Si notan, como estamos hablando en presente simple, si yo conjugo el verbo be, sería yo soy, tú eres, él es, ella es, nosotros somos, ustedes son. Y para finalizar, ellos son. Como pueden ver, yo elegí un color para cada tipo de verbo ser que tenemos en español. Si nosotros conjugamos este verbo en presente simple, tenemos 1, 2, 3, 4, 5 formas distintas de decir ser en presente. En inglés, que es un idioma un poco más sencillo que el idioma español, solo tenemos 3 formas diferentes. Estas formas van a ser am, is y are. Únicamente estas 3. Vamos a ver cómo se ocupan cada una de estas formas. Seguimos cuando el verbo be significa ser. En este caso, tenemos los 8 pronombres en inglés, divididos, en este caso, por la parte superior, que van a ser los singulares, que vamos a recordar que son cuando hablamos de una persona nada más. Y en la parte de abajo tenemos los plurales, que es cuando hablamos de 2 o más personas, 2 o más elementos. Cuando nosotros hablemos de I, o sea, de nosotros mismos, de yo, nosotros vamos a usar el tipo de verbo be en inglés, am. Únicamente lo vamos a usar cuando hablemos de nosotros mismos, I am. Y lo vamos a traducir como yo soy. Cuando en este caso hablemos de tú, vamos a usar el tipo de verbo be, are. You are. Y lo vamos a traducir como tú eres. Cuando hablemos de he, que significa él, usaremos la forma del verbo be, is. He is. Él es. De esta manera lo vamos a traducir. Él es. Cuando hablemos de ella, she, también usaremos is. She is. Lo vamos a traducir como ella es. Cuando hablemos de it, cuya traducción es eso o esa, y les recuerdo, solo lo ocupamos para hablar de objetos, puede ser una cosa o puede ser un animal. Vamos a usar
la forma is. It is, que lo vamos a traducir como eso es o esa es. Pasamos a los plurales. We are. Nosotros somos. Esa sería la forma en la cual nosotros usaríamos el verbo be con we are. Vamos a hablar de ellos ahora. They, que significa ellos. Usamos la forma are y sería they are. Vamos a pronunciarlo, vamos a traducirlo como ellos son o ellas son. You are. Como les dije en el video anterior, les mencioné que el pronombre you puede significar tú o puede significar ustedes. En este caso está significando ustedes. Entonces esto lo traduciríamos como ustedes son. Muy bien, ahora vamos a conjugar el verbo be cuando significa estar. Se utiliza prácticamente la misma nomenclatura, las mismas combinaciones. I am, cuando hablamos de nosotros mismos, y lo vamos a traducir como yo estoy. You are, cuando hablemos de tú, y lo vamos a traducir como tú estás, porque estamos conjugándolo en presente. Cuando hablemos de él, he is, él está. Cuando hablemos de ella, she is, ella está. Cuando hablemos de eso o de esa, recordando que es para objetos o animales, it is, eso está o esa está. Vamos con los plurales. Nosotros, we are, nosotros estamos. Ellos, they, que significa ellos, they are, ellos están. Y para finalizar, en este caso el pronombre que puede ser ambiguo porque significa dos cosas, ustedes, you are, ustedes están. ¿Cuál sería la estructura para que nosotros podamos hacer oraciones cortas con el verbo to be? Esta sería nuestra estructura. Tenemos un sustantivo seguido inmediatamente del verbo be, que ya sabemos que puede ser am, is o are, dependiendo de quién, dependiendo de qué sustantivo estemos hablando. Y para finalizar, el complemento. Les aviso, chicos, desde ahora que el complemento va a ser la parte final de todas las oraciones, casi en todos los tiempos. Ahora vamos a poner unos cuantos ejemplos de esta estructura cuando el verbo be significa ser. John is my friend. John, que en este caso lo podemos sustituir con el pronombre he, el verbo correcto que le tocaría, por ser una sola persona, un varón, sería is. Y leemos esta oración como John es mi amigo. My dog, que en este caso es un animal, mi perro, lo podemos sustituir con el pronombre it. Le tocaría en el verbo be is. ¿Por qué? Porque también estamos hablando únicamente de un elemento, es en este caso un perro. My dog is very small. Mi perro es muy pequeño. Después seguimos con they. Si estamos hablando de they, que son ellos, pueden ser dos o más personas. Entonces tenemos que usar la forma del verbo be para plurales. Are. They are a couple. Ellos son una pareja. Seguimos de you. You en este caso puede significar tú o puede significar ustedes. Entonces tenemos que usar el pronombre, tenemos que usar el verbo be que ocupamos para los plurales, para dos o más personas, que sería are. Lo vamos a leer como tú eres feliz. Para finalizar tenemos el pronombre I, cuando hablamos de yo, de nosotros mismos. ¿Cuál es el verbo be que nosotros ocupamos cuando hablamos de nosotros mismos? Am. Entonces lo vamos a leer de esta manera. I am a teacher. Yo soy un maestro. Ahora vamos a ver unos cuantos ejemplos de esta estructura
cuando el verbo be significa estar. My friends and I. Mis amigos y yo. En este caso tenemos dos o más sustantivos, que serían mis amigos y yo. Si yo quiero cambiar estos dos sustantivos por un solo pronombre, sustituirlos por un pronombre, sería el pronombre we. Entonces usamos el verbo be para plurales, que sería are, y se lee como esto: My friends and I are in the school. Mis amigos y yo estamos en la escuela. I, que significa yo, usamos el verbo be que corresponde para hablar de nosotros mismos, y sería algo como esto: I am scared. Yo estoy asustado. Seguimos con Jessica. Jessica, si lo queremos sustituir por un pronombre, usaremos el pronombre she, porque es una sola persona y es mujer, sería she. Entonces nosotros lo entenderíamos y usaríamos el verbo be para los singulares, que sería is, y lo traduciríamos de esta manera: Jessica is at the concert. Jessica está en el concierto. Para finalizar tenemos Peter and Mary. Peter es un varón, una sola persona, y Mary es una dama. Juntos ya serían dos personas. Si lo sustituimos por un pronombre, sería they, ellos, porque yo no soy Peter y ni soy Mary. Entonces hablamos de personas ajenas, ellos. Entonces tendríamos que usar el verbo be correspondiente para dos o más personas. Peter and Mary are married, que lo podemos traducir como Peter y Mary están casados. Ahora vamos a ver un pequeño repaso de esto. Les recuerdo, para que nosotros completemos estas oraciones, tenemos que saber de quién estamos hablando. Por la estructura que nosotros aprendimos, al inicio aparecen todos los sustantivos, aquellas personas, animales o cosas de quien hablamos en estas oraciones. Inmediatamente tiene que ir el verbo be, que es el que nosotros vamos a agregar. Vamos a agregarlos. En el principio, la primera dice algo como you, espacio, a student. Puede ser tú o puede ser ustedes, espacio, un estudiante. ¿Cuál es el verbo be que le corresponde al pronombre you? El verbo be correspondiente es el verbo are. Y lo vamos a leer de esta manera. ¿Cómo vamos a saber si este verbo be significa ser o significa estar? Todo eso depende del complemento. ¿Por qué? Porque este nos va a decir si tiene lógica conjugarlo con ser o conjugarlo con estar. Vamos a conjugarlo con los dos para ver cuál es el correspondiente. You are a student. Tú eres un estudiante o tú estás un estudiante. Tiene lógica la primera opción. Tú eres un estudiante. Entonces, en este caso, el verbo be significa ser. Vamos con el siguiente ejemplo. Yo, espacio en blanco, a good student. Yo, espacio, un buen estudiante. ¿Cuál sería el verbo be que usamos únicamente para referirnos a nosotros mismos? Este sería el verbo am. Ahora vamos a descubrir si este verbo be significa ser o significa estar. Vamos a conjugarlo de ambas maneras. Yo soy un buen estudiante. Yo estoy un buen estudiante. Tiene lógica una vez más la primera opción. Entonces sería yo soy un buen estudiante. Vamos con el siguiente ejemplo. The pencil, espacio en blanco, on the desk. El lápiz, espacio en blanco, en el escritorio. ¿Cuál habíamos quedado que era el pronombre con el que sustituimos los objetos? Sería it. Como es solamente un elemento, el verbo be que le toca a esta frase sería is. Ahora, vamos a ver cuál es el significado de este verbo be. Vamos a conjugarla con las dos opciones, con ser y con estar. El lápiz es en el escritorio. Tiene lógica. El lápiz está en el escritorio. Esa frase sí tiene lógica. Entonces, en este caso, el verbo be significa estar. Vamos con la siguiente opción. They, espacio, friends. They significa ellos.
Friend significa amigos. ¿Cuál es el verbo be que nosotros ocupamos para el pronombre they? Como significa ellos, que pueden ser dos o más personas, nosotros usamos el verbo be are. Están cayendo mi super pizarrón. Y lo leemos algo así. Ellos son amigos. Ellos están amigos. No tiene lógica. Entonces, en este caso, el verbo be, una vez más, significa ser. Vamos con el siguiente ejemplo. The sky, espacio, clear. El cielo, espacio, limpio o despejado. ¿Cuál sería el verbo be que nosotros usamos para cosas, objetos o animales? Como es un solo elemento, porque si sustituimos el sustantivo de sky por un pronombre sería it, tenemos que poner el verbo be, is. Y ahora lo vamos a leer como the sky is clear. El cielo es limpio. No suena como que muy lógico. El cielo está limpio o despejado. Ahí tiene lógica. En este caso, el verbo be, is, significa estar. Nos vamos con el último ejemplo. My cat, espacio, hairy. Mi gato, espacio, peludo. ¿Cuál es el verbo be que vamos a ocupar únicamente para un solo animal o una sola cosa? De nuevo sería is. Y lo vamos a leer como esto. My cat is hairy. Mi gato es peludo. O mi gato está peludo. En este caso puede significar cualquiera de los dos. Y es correcto. Muy bien, chicos. Después de este pequeño ejemplo, vamos a poner nuestra actividad número 4, en la cual ustedes tienen que agregar el verbo be que falta. Les recuerdo, ¿cómo van a saber cuál es el verbo be que le falta a cada uno de estos enunciados? Tienen que ver de quién estamos hablando. Dependiendo del sustantivo, es el verbo be correcto que tienen que agregar. También me tienen que poner el significado de toda la frase. Para también practicar acerca de los pronombres personales, vamos a hacer este otro ejemplo, este otro ejercicio. Yo puse muchos sustantivos en esta pequeña hoja. Quiero que estos sustantivos los cambien por un pronombre personal. Les recuerdo que en cada actividad tiene que aparecer el título, que va a ser actividad número 4 de esta, y en cada hoja que me manden tiene que aparecer su nombre completo escrito. Ok, chicos, los dejo. Por mí sería todo. Excelente día y cuídense mucho.